Doctor, buenas noches y compañeros todos. En esta ocasión, junto a mi grupo, vamos a exponer el tema de lipotransferencia, liposucción, implante de mamas, de glúteos, muslos y pantorrillas. Siguiente, por favor. Bien, esta es la diapositiva en la que mostramos todo el índice. Vamos a tocar los temas de lipotransferencia, liposucción, los conceptos básicos. En cuanto a implantes, vamos a tocar la definición, historia, un poco de anatomía, indicaciones, clasificación y todo el procedimiento desde el preoperatorio hasta el postoperatorio y algunas complicaciones. Siguiente, por favor. No, una antes. Siguiente. Ok, está bien. Primero vamos a tocar el tema de liposucción y de lipotransferencia. Siguiente, por favor. Y antes de esto vamos a tocar algunos conceptos básicos. El primero es lo que es la obesidad. Y como ya nosotros sabemos, la obesidad no es más que la acumulación anormal y excesiva de grasa perjudicial para la salud. En este concepto tenemos dos tipos de obesidad. La obesidad hiperplásica, lo cual va a iniciar en la infancia, y este es el tipo de obesidad en el que existe un aumento tanto del número como el tamaño de los adipocitos y que no responde adecuadamente o que no responde a la dieta y al ejercicio. Se puede decir que es una obesidad de tipo irreversible, ya que la mayoría de los niños obesos tienden a ser también adultos obesos. Por otro lado, tenemos al otro tipo de obesidad, que es la obesidad hipertrófica, que esa es la que va a iniciar durante la pubertad. Es cuando, bueno, es la obesidad donde existe solo un aumento del tamaño de los adipocitos, y esta sí tiene una buena respuesta a la dieta y al ejercicio. Otros de los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta que son los adipocitos, que esas son las células principales que conforman el tejido adiposo. Tenemos dos tipos de adipocitos: los adipocitos blancos, que son, bueno, estos adipocitos con una estructura que van a permitir un gran almacenaje de grasa en su interior y que tienen como función principal la de preservar energía. Estos van a conformar la mayor parte del porcentaje de peso corporal, que es del 20 a 25% aproximadamente, y están presentes mayormente a nivel subcutáneo, a nivel de los muslos, caderas, etc. Por otro lado, tenemos los adipocitos pardos, que estos van a conformar solo el 5% del peso corporal, y gracias a su estructura permite solo una mínima acumulación de grasa en su interior, y la función general que tienen estos es de generar calor. Siguiente, por favor. Y bueno, solo para acotar, ¿no?, que tanto los adipocitos blancos y la obesidad hipertrófica es justo donde van a repercutir o van a actuar las técnicas de liposucción. Ahora, como definición de liposucción, tenemos que es una intervención quirúrgica, la cual consiste solamente en la extracción de grasa acumulada en diferentes zonas del cuerpo. Puede ser tanto en la papada, brazos, mamas, en el abdomen, las nalgas, caderas, muslos, rodillas y tobillos. ¿Y con qué objetivo? Con el de moldear o reducir zonas deseadas con acumulación de grasa, y mejorar así lo que es un poco el contorno corporal según los estándares de belleza de la época en la que se vive. Según la OMS, este es el procedimiento de cirugía estética más efectivo y más utilizado en todo el cuerpo para la remoción de grasa. Otro concepto que también debemos aclarar es que la liposucción no es un tratamiento definitivo para el sobrepeso y la obesidad. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la liposucción también existen otros conceptos que debemos tener en cuenta. Dentro de esto está la lipotransferencia, que mayormente después de hacer una liposucción se aprovecha para hacer esta lipotransferencia, también llamada lipoinyección de grasa autóloga o de injerto graso autólogo. Y esta se utiliza pues para brindar un mejor contorno y un aumento de volumen a nivel pues, de la zona que se quiera, ¿no? Mayormente son los glúteos, también pueden ser los muslos, rostros, etc. Una más, Ali, por favor. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Este es una lipotransferencia a nivel de glúteos. Otro de los conceptos también es lo que es la lipomioescultura, que esta es una técnica nueva de contorno corporal,
que está basada en la dirección de las fibras musculares y colágenas. Es una técnica mínimamente invasiva. Siguiente, Ali, una más, por favor. Que como podemos ver aquí en la imagen, no siempre es una técnica que respeta las fibras musculares y colágenas. Y por último tenemos a la megaliposucción, que este es un tipo de liposucción en la cual se puede lograr extraer 8 litros o incluso más y está indicado en pacientes con alto grado de obesidad. Siguiente, por favor. Existen diferentes técnicas de liposucción. Son 4. La primera es la liposucción tumescente, que esta es la técnica más común y se trata de la inyección de una solución. Esta tiene que ser 3 veces el volumen de la grasa a extraer en la zona a operar. Mayormente la solución está constituida por un anestésico, que puede ser lidocaína, un vasoconstrictor como la epinefrina y la solución salina. La segunda técnica es la liposucción superhúmeda, en la cual se va a inyectar también en la zona operada una solución, pero esta proporcionada a la grasa a extraer. Esta técnica puede ser un poco más dolorosa, pero la ventaja es que se puede realizar en mucho menor tiempo. La tercera es la liposucción asistida por láser. Esta técnica tiene la capacidad de convertir el tejido adiposo en, es como que se licúa mediante energía de láser y luego es mucho más fácil drenarlo por unas cánulas mucho más finas. Y esta es indicada en zonas pequeñas como la cara, barbilla y la quijada. Y por último está la liposucción asistida por ultrasonido, que esta también tiene una capacidad de transformar la grasa a un estado líquido con ayuda de vibraciones ultrasónicas, facilitando así mucho más lo que es la succión. Estas son indicadas, esta es una técnica indicada para zonas con grasa muy densa o fibrosa y la mayoría de veces suele combinarse con la primera técnica, la liposucción tumescente, para optimizar así la succión. Siguiente, por favor. Bien, antes de la operación debemos tener en cuenta lo que es la preparación preoperatoria y recalcar que siempre ante cualquier tipo de cirugía, lo más importante o el pilar de esto es una buena historia clínica y un buen examen físico. A eso también podemos añadir el laboratorio, aunque no está indicado para todas las veces, pero sí que podemos pedir solo si está indicado por la historia clínica. Podemos pedir un hemograma, glicemia, pruebas de coagulación o serología por el VIH. En el caso también de una liposucción o una extracción de gran volumen, más de 5 litros, podemos pedir lo que es un goteo sanguíneo completo. También es muy importante a la operación la información al paciente sobre todas las expectativas y los resultados reales que se puedan tener. También es importante evitar los AINES 4 semanas antes, ya que estos van a prolongar lo que es el tiempo de coagulación. Es importante también recalcar al paciente que se deje de fumar, si es que éste fuma, 6 semanas antes de la cirugía. Existen también contraindicaciones relativas, como la enfermedad cardíaca isquémica, la diabetes, el EPOC y algún tipo de medicación, ¿no? Las medicaciones dietéticas que también debemos tener en cuenta. En cuanto a la premedicación, según la bibliografía que saqué, en una parte dice que podemos dar 60 minutos antes de la cirugía una cefazolina, gramo de cefazolina para atacar los gram positivos y 8 gramos de dexametasona intravenosa para disminuir la inflamación postoperatoria. Pero por otra parte, en otra bibliografía también se puede inclusive dar un antibiótico un día antes de la operación y eso se van a continuar 5 días después. Al terminar lo que es la demarcación, que es el siguiente punto que ya luego vamos a tocar, se le da al paciente 2 miligramos de midazolam intravenoso con el objetivo de reducir la ansiedad, la amnesia y aumentar el umbral de convulsiones. También se dice que 3 días antes de la operación el paciente ya puede empezar a prepararse para la cirugía con un baño diario de iodopovidona o clorexidina en el caso de que ese sea alérgico al yodo. Siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que es la anestesia. Existen diferentes tipos de anestesia, tanto local como general. La mayoría de veces se opta por la anestesia local, pero algunas las combinan, tanto anestesia general más local. En cuanto a la anestesia local, esta se usa
mediante la fórmula de Kleins, que se dice que cada 1000 cc de solución salina te agregas 50 cc de lidocaína al 2%, más 1 cc de epinefrina, más 10 miligramos de bicarbonato, todo mezclado en una solución acuosa. Una más, por favor, Ali. Aquí vamos a ver un cuadrito en el cual nos resume todo de acuerdo al peso, ¿no? Pero básicamente la fórmula de Klein es esa: lidocaína más epinefrina más bicarbonato. En cuanto a la anestesia local, cuando se opta por esta, la mayoría de veces se da propofol intravenoso, más un opioide, más un relajante muscular de duración intermedia. Y otros puntos que debemos tocar cuando se coloca en anestesia general es la hipotermia y la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar que puede ocasionar la anestesia. Y para prevenir la hipotermia debemos tener muy en cuenta tener al paciente en un ambiente preoperatorio cálido, ya que se ha visto que previene la caída de 1 a 1.5 grados centígrados durante la anestesia. Y en la trombosis profunda y la embolia pulmonar, eh, aunque se han mejorado todas las técnicas, pero aún existe algún riesgo de que esto pueda suceder, así que debemos tener en cuenta siempre pacientes con factores de riesgo, como ser mayor de 40 años, que la cirugía dure más de 30 minutos, pacientes que estén con anticoagulantes orales, perdón, con anticonceptivos orales y pacientes que sean muy obesos. En cuanto al equipo, lo principal es tener cánulas de succión con diferentes puntas, diámetros y longitudes, máquinas aspiradoras que sean rápidas y no ruidosas, jeringas e infusores. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento, primero tenemos a lo que es la demarcación preoperatoria. Esta se va a realizar con el paciente en pie. Como segundo punto, siguiente, Ali. Tenemos lo que es el posicionamiento del paciente. Esta puede ser la mayoría de veces o posición en prona o posición supina. La clásica es tener al paciente en posición prona. Esta se va a hacer mayormente para liposucción de espalda, glúteos, muslos y flancos. Una más, Ali, por favor. También debemos tener en cuenta en la posición la colocación de almohadas de espuma sobre los puntos de presión y los nervios mayores, la protección de la cara, la protección de las mamas y pezones y el mantenimiento de la presión del volumen inspiratorio que sea por debajo de 35 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Como tercer punto, tenemos a lo que es el baño de iodopovidona, cuidando que no se borre la demarcación que ya habíamos hecho. Y después con una aguja de 25 se infiltra lo que es la lidocaína al 1% más la epinefrina, haciendo los botones epidérmicos, como lo podemos ver en la imagen. Y luego, posterior a esto, hacer una mínima apertura de la piel, aproximadamente de 0.5 centímetros, con un bisturí de 15. Siguiente, por favor. Ya con la abertura puesta, lo que se hace luego es la introducción del infusor y se va aplicando la solución de Klein con la jeringa. Siguiente. Es importante también que antes de succionar la grasa, debe pasar al menos unos 20 minutos después de la aplicación de la solución, pues el efecto vasoconstrictor no es inmediato, ¿no? Y se debe esperar todos esos 20 minutos. Siguiente, por favor. Luego es importante, luego se pasa a lo que es la introducción de las cánulas y la liposucción en sí, haciendo, como podemos ver en el GIF, haciendo movimientos de pistón adelante y atrás. La mano dominante es la que hace estos movimientos y la mano izquierda es la que procura, o bueno, la que dirige hacia dónde va la cánula. Procurar también siempre que la cánula, en la parte distal, esté siempre para abajo para evitar cualquier tipo de lesión o trauma en la piel. Siguiente, por favor. Posterior a esto es importante tener el cierre y el vendaje. Como podemos ver en la imagen de arriba, es recomendable hacer unos masajes en el lugar de la incisión para eliminar cualquier tipo de líquido remanente. Luego de esto se pasa al cierre de las incisiones con solo 1 o 2 puntos, con algún crómico absorbible de 5 ceros, pero solo aproximándolos suavemente, ¿no? Para poder permitir el egreso de algún líquido en el posoperatorio. Posterior a esto, aplicar las grasas de aproximadamente 4 por 4 centímetros con una crema antibiótica. También, como podemos ver en la imagen, se
Se les pone a los pacientes algunos vendajes y una ropa compresiva que van a tenerlos puestos al menos durante la primera semana. Siguiente, por favor. En el postoperatorio debemos tener en cuenta algunos puntos, como que el paciente va a permanecer en la sala de recuperación al menos la primera hora. Luego, para el dolor, también podemos dar al paciente acetaminofén o dipirona. 48 horas de reposo relativo se indican al paciente después de haber dado de alta en casa, pero no necesariamente debe estar postrado. Por una semana, como ya se había dicho, se le indica al paciente el uso de una faja especial y solo bañarse por medio de baños de esponja, al menos por la primera semana. Es importante también recalcar que después de esa primera semana y después de haber quitado la faja, comenzar a hacer masajes de hidrocortisona al 1% y urea al 20% por un mes. Y a los 15 días después de haberse sacado la faja, empezar con la gimnasia y el masaje. En el caso de que se coloquen drenajes, estos se van a remover de 24 a 48 horas postoperatorio. Las curas se van a cambiar de 3 a 4 días después de haber removido la vestimenta compresiva. En el caso de que se hayan puesto espumas debajo de la vestimenta, estas van a permanecer ahí 5 a 7 días. Se va a hacer una reevaluación del paciente 5 a 7 días para lo que es la remoción de las suturas de las incisiones y un seguimiento en la segunda, tercera y sexta semana y posteriormente en el tercer y sexto mes. También debemos explicarle al paciente qué esperar de la operación. La inflamación máxima va a durar de unos 3 a 5 días postoperatorio. La contusión se va a desvanecer de 7 a 10 días postoperatorio. El edema también en unos 3 a 4 semanas aproximadamente. La dureza y la induración producida por la operación se va a desvanecer en unas 6 a 8 semanas y el resultado final ya se va a ver después de 3 a 4 meses. Siguiente, por favor. Ahora, existen algunas posibles complicaciones, aunque son raras, pero que debemos tener en cuenta siempre. Algunas de estas son el seroma, la hipoestesia, la disestesia, algunas infecciones que se pueden provocar, irregularidades del modelado, mayormente por el mal uso de la ropa compresiva, discromía puede lograr también ocasionar necrosis cutánea o incluso sangrado y una cicatrización. Siguiente, por favor. Siguiendo con el segundo tema, vamos a hablar sobre los implantes de mama. La mamoplastía de aumento es uno de los procedimientos de cirugía plástica más comunes que se realizan hoy en día tanto como indicación estética como reconstructiva. Según la OMS, esta es la segunda cirugía más realizada después de la lipoaspiración, ya que aproximadamente unas 10 millones de mujeres se someten a este tipo de procedimientos. Se dice también que una de cada 400 mujeres tienen implantes mamarios. Con respecto a la historia, y hablando un poco rápido, las técnicas de aumento de volumen de mama ya han comenzado desde el siglo XX. Czerny, en 1895, empezó con los implantes de grasa procedentes de lipomas extraídos de espalda y de miembros y los colocó en pacientes mastectomizadas. Posteriormente, en 1917, Bartlett trasplantó grasa desde el abdomen a lo que son las mamas. Posterior a esto, en 1958, McLean y Edgerton vieron casos en los que emplearon ya también en vez de grasa esponjas especiales. Y bueno, al último, en 1959, Cronin usó una prótesis ovalada con una cubierta de silicona sólida y rellena de suero salino. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Bien, ahora vamos a ver lo que es un poco de anatomía de la mama. Como ya sabemos, la mama está compuesta principalmente por lo que es el tejido adiposo y la glándula mamaria en sí, que está conformada a su vez por lobulillos glandulares, que son aproximadamente de 15 a 20 por cada mama, y divididos a su vez por ligamentos suspensorios. Estos lóbulos van a converger hacia los conductos galactóforos que transportan durante la lactancia la leche afuera de la mama.
La mama se va a extender aproximadamente desde la segunda hasta la sexta costilla. En su límite medial, esta va a ir hasta el esternón, unos 2 centímetros de la línea media, y lateralmente hasta la línea medioaxilar. La mama también está anclada a lo que es la fascia del músculo pectoral mediante lo que es el ligamento de Cooper, ¿no? Acá podemos ver en la imagen lo que son los lóbulos, el pezón, la areola, los conductos galactóforos, las costillas, todos los músculos pectorales y el tejido adiposo. Siguiente, por favor. Una antes, Ali, por favor. Ya. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del implante de mama? Uno de los implantes, perdón, de las indicaciones es la amastia. Esto es cuando el paciente o la paciente presenta una ausencia total de la mama, es decir, el paciente no tiene ni glándulas, ni areola, ni pezón. Y puede haber incluso defectos a nivel del músculo pectoral. Otra de las indicaciones es la hipomastia, en el caso de que la paciente presente las mamas pequeñas. Las asimetrías, en el caso puede ser de tipo primaria, de tipo congénita, secundaria o incluso traumáticas. Aplasia es cuando las pacientes bueno, presentan tanto pezón como areola, pero una ausencia de la glándula mamaria. Y esta puede ser tanto unilateral como bilateral. También está indicado en pacientes que hayan sufrido, que hayan realizado antes una mastectomía con fines solo estéticos o por una sustitución tras la explantación de algún implante viejo o defectuoso. Siguiente, por favor. Bien. Ahora vamos a ver a lo que son la clasificación de los implantes. Los implantes se pueden dividir según la forma, según la composición, según la proyección y el tipo de cubierta. Según la forma tenemos dos, es los implantes de forma anatómica y la redonda. Los implantes de forma anatómica, estos van a ser implantes que simulan la forma natural de la mama y tienen tres ejes, ¿no? El eje X y el Y. Y la forma redonda, estos tienen solo dos ejes, la transversal, el X, y la Y, el eje, el eje en proyección. ¿Cuál es la indicación cuando se usa anatómica o redonda? En realidad solo depende de la paciente. Si es que, por ejemplo, la paciente solo quiere o le importa más, digamos, el volumen, entonces se optará por lo que es un implante de forma redonda. Y en el caso de que haya una caída de la mama, entonces lo más indicado podría ser un implante en forma anatómica. Siguiente, por favor. Luego tenemos a los implantes según la composición. La prótesis que más se usa es la de silicona. Existen varias propiedades de la silicona gracias a los enlaces químicos que esta posee. Dentro de estas propiedades es la biocompatibilidad, la biodurabilidad, es hidrofóbica, tiene una estabilidad química y térmica y una baja tensión de superficie. Eh, bueno, luego de las prótesis de silicona, existen otro tipo de prótesis, ¿no? Que es el prótesis de suero salino. Estas tienen la desventaja de que pueden desinflarse, pero la ventaja de estos es que su composición de suero salino interno hace que su recambio sea mucho más sencillo. Luego tenemos la prótesis conocida como V-Lite, que estas son unas prótesis nuevas y tienen la ventaja de pesar unos 30% menos que las otras dos mencionadas anteriormente. Y está indicada mayormente en pacientes deportistas o para la maxopexia. Siguiente, por favor. Como tercera clasificación tenemos según la proyección y esta no es más que los centímetros que el implante va a proyectar la mama hacia adelante, ¿no? Es decir, cuán grande se quiere. Esta puede ser baja, de baja media, media, alta y extra. También la podemos denominar desde 2 centímetros, 3, 4, 5 y 6 centímetros de proyección hacia adelante. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a los implantes según el tipo de cubierta. Pues bueno, todos los implantes debemos recordar que tienen cubiertas de silicona y la mayoría de veces están compuestas por 3 capas para evitar lo que es la sudoración del líquido hacia el exterior.
Primero tenemos al tipo de cubierta liso, que son los que más se usan, los más indicados. Son los que no producen fricción y dan una mayor naturalidad y un mayor movimiento. Estas están indicadas para implantes a nivel de la posición submucosa. Luego tenemos a los implantes microtexturizados. Estos tienen menor probabilidad de una contractura capsular, tienen un índice de adhesividad intermedio y están indicados también para la posición submuscular. Luego tenemos a los macrotexturizados o macrotexturados, que son, bueno, son, digamos, están en el segundo lugar en adhesión después de los de micropoliuretano. Y bueno, por último, los de micropoliuretano, estos son los implantes que tienen mucho más adhesión al tejido, pero el problema es que tardan un año en tener un aspecto más natural, ya que por ser adherentes son, digamos, un poco más duros e impiden la movilidad de esta misma. Además que si se presenta algún problema después del implante, después de la operación, no se puede volver a sacar, al menos en unos 6 meses, después de unos 6 meses, ya que su misma composición las hace difíciles de remover. Siguientes, por favor. Ya, en cuanto al preoperatorio, lo que vamos a observar es el trazo. En el trazo se va a trazar primero una línea que va a ir desde el hueco supraesternal hasta el apéndice sifoides y paralelas a estas dos líneas a cada lado en la línea media, hacia la línea media, ¿no? En el preoperatorio también nos tenemos que asegurar una vía venosa periférica para la administración de un antibiótico preoperatorio. En cuanto a la técnica quirúrgica en sí, primero se va a dar lo que es la incisión, y la incisión van a ver en 4 puntos, que se pueden dar en 4 puntos. Uno puede ser la incisión axilar, como podemos observar en la imagen, es realizada transversalmente en el hueco de la axila en relación con los pliegues naturales y sin sobrepasar lo que sería el pilar anterior. Luego vamos a la incisión periareolar, que se va a realizar en la areola inferior, en la parte inferior de la areola, desde horas 3 hacia 9 y en un contorno circular, ¿no? Y la ventaja que nos deja este tipo de incisión es que es una mínima cicatriz, también nos va a permitir el buen control de la hemostasis y también la excelente accesibilidad a la mama. Esta se va a dar más que todo de elección en mamas tóxicas y también en las mamas tubulares. La desventaja principal es que se considera de difícil acceso en pacientes con areolas pequeñas. Luego vamos a tener la incisión inframamaria, que se va a realizar 1 centímetro por encima del surco inframamario y con una longitud aproximada de 4 a 7 centímetros. En este punto, la bibliografía nos indica que se hace de 5 centímetros o mayor a esto en caso de que las prótesis tengan mayor a 350 gramos, y se puede hacer de 4.5 centímetros si son menores de estos gramos. Esto para no forzar la entrada de la prótesis, ¿no? Nos va a ofrecer buenos resultados en términos de cicatriz, van a ser poco visibles. Y por último tenemos la periumbilical, que es una incisión periumbilical de 2 centímetros. Luego se va a disecar un túnel que nos va a permitir la introducción de un expansor para posteriormente colocar la prótesis. En cuanto a los planos de ubicación, vamos a tener 3 planos. El primer plano es el subglandular. El implante mamario se va a colocar detrás de la glándula mamaria por encima del músculo pectoral, como observamos en la imagen. Algunos inconvenientes en este plano es que al levantar la glándula para colocar la prótesis, esta tiende a caer en mayor o menor grado, pudiendo dejar un polo superior sin una adecuada cobertura del implante y pudiendo aparecer el rippling, que es las rugosidades, ¿no? Luego vamos a tener otro plano que es la submuscular, en que la prótesis se coloca detrás del músculo pectoral en la parte superior y en la parte inferior va a estar por detrás del serrato, quedando así cubierta en su totalidad por los dos músculos.
Esta es la que más se usa en la actualidad en un 80% de los casos. Y luego vamos a tener el plano subfacial, que la prótesis se coloca por debajo de la fascia del pectoral. También va a existir un plano dual en el que se combina el subglandular y el submuscular. También se le denomina como un subtipo del plano submuscular, con la diferencia de que el implante va a estar cubierto solamente en la parte superior por el músculo, mientras que en la parte inferior va a estar cubierto por la glándula. En este vamos a encontrar tres tipos. El primer tipo es en que el pectoral es separado de la glándula mamaria por debajo de la areola. Este tipo es más usado en el caso de que se quiera expandir mínimamente el polo inferior. El tipo 2, el pectoral es separado de la glándula mamaria a nivel del margen inferior de la areola. Está indicado para expansiones importantes del polo inferior. Y en el de tipo 3, el pectoral es separado de la glándula mamaria a nivel del margen superior de la areola y va a estar indicado en caso de que el polo inferior esté completamente constreñido y para tosis mamarias de grado 1 y 2. Vamos a observar entonces en la imagen que se va a hacer una incisión en el surco submamario o inframamario. Como podemos observar, esta incisión, ya la había mencionado, es mayor de 5 centímetros en caso las prótesis pesen mayor a 350 gramos y de 4.5 centímetros si pesan menos de 350 gramos. Luego vamos a ver el primer plano, que es la fascia muscular, como observamos en la primera imagen. Y luego vamos a entrar a un plano que va a ser muscular, que es el pectoral mayor. En este plano, lo que al disecar se va a conseguir un bolsillo por debajo del pectoral. Y luego se va introduciendo el dedo, ampliar de mejor manera, ¿no? Se limpia, se hace una asepsia y se va a implantar por debajo del pectoral lo que son las prótesis. Aquí vemos que ya están introduciendo, se están acomodando las prótesis y finalmente se sutura, ¿no? Aquí podemos observar otra operación en la que primero se ha detallado cómo van a ser los implantes o cómo van a quedar. Vemos también la incisión, la apertura que están haciendo para conseguir un bolsillo y aquí podemos observar que el implante mamario va a ir por debajo de la glándula mamaria. Aquí la está introduciendo y finalmente lo que va a hacer es una sutura. En cuanto al postoperatorio, vamos a tener que al segundo día se va a retirar el vendaje oclusivo y compresivo, se inicia el uso de faja suspensoria para reposo. Al tercer día se va a dar una curación de la herida y masaje. A las 2 semanas, el día 12 a 14, se va a dar el retiro de los puntos y tiene que haber los controles de 3, 6 y a los 12 meses. Pueden existir complicaciones que son pocas, como la contractura capsular, la rotura, también puede haber infecciones, hematomas, malposición, volumen inadecuado, alguna tosis residual, puede existir asimetrías, desplazamiento y una forma adecuada, ¿no? Inadecuada. Ahora vamos a ver lo que son los implantes del glúteo. En cuanto a su definición, vamos a ver que estas están en aumento. Es un procedimiento evolutivo cuyas variables sometidas a modificación en este tipo de implantes son la óptima colocación del implante, la composición y diseño de la prótesis y una mejor técnica. Primero vamos a ver un poco de anatomía de la región glútea. Vamos a decir que esta región es par, prominente y está ubicada en la parte posterior de la cadera, por debajo de la región iliocostal y va a estar entre la región sacrocoxigia por atrás y la región inguinocrural por delante. En cuanto a sus límites superiores, vamos a tener superiormente la cresta ilíaca, inferiormente el pliegue glúteo, y en la parte interna el borde lateral de la columna sacrocoxigia y en la parte externa se va a trazar una línea vertical que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el trocánter mayor. Y en los límites profundos van a estar demarcados por la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterosuperior, la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. Como podemos observar, la región glútea va a tener una forma cuadrangular, convexa y redonda. En cuanto a los planos de disección, primero vamos a tener la piel. La piel en este caso es gruesa, flexible, elástica, va a tener poco pelo y abundantes glándulas sebáceas. En segundo punto vamos a tener el segundo plano, que es el tejido celular subcutáneo,
este va a tener un abundante tejido adiposo y se va a observar superficialmente los nervios clúneos. Va a haber nervios clúneos superiores que van a venir del plexo lumbar, desde la L1 a la L3 principalmente, los medios que son del plexo sacro de S1, S2 y S3, y los inferiores, los nervios clúneos inferiores, son del nervio femerocutáneo posterior. En un tercer plano vamos a tener la aponeurosis glútea, y en esta vamos a ver que se va a originar en la cresta ilíaca, va a descender por una porción del glúteo medio, donde esta es su porción más gruesa, y luego se va a separar justo por encima del glúteo mayor, se va a dividir en 3 hojas. La primera hoja es la hoja superficial, que va a cubrir la cara superficial del glúteo mayor y va a descender por todo el músculo. La segunda hoja es la hoja media, que va a cubrir la cara profunda del glúteo mayor y el borde posterior de este, ¿no? Luego tenemos la tercera hoja, que es la más profunda, que cubre la cara superficial del glúteo medio en este caso, y se va adelgazando de manera progresiva hasta llegar a lo que es el músculo piriforme. En el cuarto plano vamos a tener lo que es la muscular, y en este vamos a ver 2 grupos de músculos, el plano superficial y el plano profundo. El plano superficial, el principal músculo es el glúteo mayor, que va a ser un músculo cuadrilátero de 4 a 7 centímetros de espesor. Se va a originar en la cara posterolateral del sacro y coxis, en la cara glútea del ilion, la fascia toracolumbar, el ligamento sacrotuberoso, hacia lo que vendría ser el tracto tibial y la tuberosidad glútea del fémur. Va a estar inervado por el nervio glúteo inferior, y su función es la de extensión, rotación lateral, aducción, y en la parte superior, aducción del músculo en la parte inferior. Luego tenemos al glúteo medio, que va a tener origen en la cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas anterior y posterior, y se va a dirigir hacia lo que es la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Está inervado por el glúteo superior, y su función es la articulación de la cadera en cuanto a la aducción, rotación medial en su porción anterior y la estabilización de la pelvis. En un plano profundo vamos a tener 7 músculos, uno que es el glúteo menor, y los otros 6 también son denominados pelvitrocanterios. El glúteo menor va a tener origen en la cara glútea del ilion, en la cara lateral de la cresta ilíaca, y se va a dirigir hacia lo que es la cara anterior del trocánter mayor. Esta va a estar inervada por el nervio glúteo superior, y su función es la abducción, la rotación medial en la parte superior y la estabilización de la pelvis. Vamos a tener entonces en el plano profundo el piramidal. Este músculo va a nacer de la cara anterior del sacro, en la cara glútea del ilion, y también va a pasar a través de lo que es el foramen ciático mayor, dividiéndolo en dos espacios, unos en los que van a pasar vasos y nervios suprapiriformes o los infrapiriformes. Su inserción se va a dar en el vértice del trocánter mayor del fémur y está inervado por el músculo piriforme. En cuanto a su función es la rotación lateral, abducción del muslo y la estabilización del fémur en el acetábulo. Entonces, al pasar por el foramen ciático mayor, en esta imagen vamos a poder observar, el piriforme va a dividir en dos orificios este foramen ciático mayor, uno suprapiramidal, en los que van a pasar la vena, arteria y nervio glúteo superior, y por la parte inferior van a pasar el nervio ciático, el femorocutáneo posterior, el obturador interno, el cuadrado femoral, vena, arteria y nervio glúteo inferior, y vena, arteria y nervio pudendus. En cuanto a la inervación glútea, vamos a ver 6 nervios principales, que son el nervio ciático. Este va a ser el más voluminoso del cuerpo, mide más o menos 2 centímetros. Este va a nacer desde la L4 hasta la raíz S3. Va a atravesar el foramen ciático por el espacio infrapiramidal y va a estar entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor hacia lo que es la fosa poplitea. Vamos a observar que en este punto va a inervar los músculos posteriores del muslo y la pierna, en especial el tibia y el peroneo común. También vamos a tener el femorocutáneo posterior, que es netamente sensitivo, nace de las raíces de S1 a S3, es medial al nervio ciático y inerva la porción de la piel inferior al glúteo, y también la parte posterior del muslo. El nervio glúteo superior nace de la L4, L5 y S1, emerge del espacio suprapiramidal del foramen ciático mayor,
asciende entre el glúteo medio y menor y inerva los músculos glúteo medio, menor y el tensor de la fascia lata. El glúteo inferior, o también denominado ciático menor, nace del L4, L5 y S2, emerge por el espacio infrapiramidal y desciende hasta el borde inferior piramidal, donde después de esto asciende y inerva el muslo glúteo mayor. Tenemos al nervio pudendo, que van a ser de S2, S3 y S4, es netamente sensitiva hacia los genitales externos, atraviesa la región glútea por la parte infrapiramidal, da curva al ligamento sacroespinoso y entra al perineo por el foramen ciático menor. El nervio obturador van a ser del L2, L3 y L4 del plexo lumbar, atraviesa el agujero obturador por el conducto obturador y va a tener dos ramas anteriores en las que va a inervar los músculos de la piel medial del muslo y posteriores el muslo obturador externo. Entonces, para una mejor comprensión, vamos a tener que el glúteo inferior inerva al glúteo mayor, el glúteo superior al glúteo medio y menor, el piramidal al piramidal, el obturador interno al gemelo superior y al obturador interno, el cuadrado femoral al gemelo inferior y al cuadrado femoral, y el obturador lumbar al obturador externo. En cuanto a la irrigación, se va a dar por la arteria ilíaca interna, que va a tener dos troncos, uno anterior y posterior. El posterior va a dar a la arteria glútea superior y el tronco anterior a la arteria glútea inferior y la pudenda interna. Entonces, las tres principales son la glútea superior, que va a descender entre L5 y S1 y sale de la pelvis por el foramen ciático mayor, el espacio suprapiramidal, y va a irrigar lo que son los músculos piramidal, el tensor de la fascia lata, el glúteo medio y el menor. La glútea inferior, o también denominada isquiática, desciende entre S2 y S3, sale de la pelvis por el espacio infrapiramidal y va a irrigar lo que es el glúteo mayor, el piramidal, el cuadrado femoral y los músculos posteriores, la parte posterior del muslo. Y la pudenda interna va a descender anterior al muslo piramidal, sale de la pelvis por el foramen ciático mayor, por la parte infrapiramidal, junto a lo que es el nervio pudendo, pasan por el foramen ciático menor y se va a distribuir a todo lo que es el perineo. Para ya entrar de lleno al tema del implante glúteo, vamos a ver que existe una clasificación de las deformidades glúteas. Pueden existir hipoplasias, ptosis, pérdidas de volumen, asimetría y secuelas de traumas. Las indicaciones se van a dar en dos tipos de gluteoplastías. La primaria, estas las que se dan por primera vez, esta se puede dar en aquellos casos donde existe un buen músculo glúteo tonificado y buena piel. Puede haber ptosis, flacidez glútea o una asimetría. También vamos a ver la gluteoplastia secundaria, que va a moldear los glúteos cuando ya se ha pasado por una intervención primaria de prótesis de glúteo. En casos de hipoplasia glútea, deformidad glútea, asimetría glútea postraumática, iatrogénica o una secuela. Los tipos de implantes van a ser de dos tipos: los sólidos de silicona elastómera y los implantes de silicona de gel. Los sólidos de silicona elastómera van a estar indicados en aquellos en los que sea necesario el incremento de la tonicidad, que haya deformidad glútea congénita o adquirida, que haya una asimetría glútea o que se dé un segundo aumento glúteo. Y los implantes de silicona de gel se va a dar cuando se dé un primer implante glúteo y cuando la musculatura glútea esté buena, ¿no? Las técnicas quirúrgicas, estos se van a dar según el plano de colocación o la anatomía quirúrgica. Puede existir el submuscular, donde va a ser una disección traumática. El implante va a quedar en un plano superficial, visible y palpable, y las complicaciones principales van a ser los seromas y la contracción de la cápsula. El subcutáneo va a estar en relación con el espacio submuscular. Va a ser una disección también traumática, va a quedar un espacio redondo, los implantes quedan muy profundos y en una posición elevada, y las complicaciones más comunes son el sangrado, seroma y el dolor ciático. En el subfacial vamos a ver que esta va a ir por debajo de la fascia muscular y por encima del músculo. Existe una dificultad para la disección, queda muy delgada y frágil, buena plataforma para los implantes y la principal complicación es el seroma. Y la intramuscular, que es una disección roma en medio de los músculos glúteos, dan buena forma y excelentes resultados, y la complicación puede ser el seroma. Aquí podemos observar algunas imágenes de una resonancia magnética que va a mostrar el espacio subcutáneo en el caso de que el implante se coloque en el espacio subcutáneo, ¿no?
Luego vamos a ver si se coloca en el espacio submuscular, que también lo que puede ocurrir es que estos implantes queden en una posición elevada. También vamos a poder observar el espacio subfacial. Esta va a presentar dificultad para realizar ya la disección y porque va a quedar un poco delgada y frágil, ¿no? El preoperatorio principalmente va a iniciar con el marcaje con la finalidad de delimitar la región glútea y el sitio de colocación del implante. Se va a realizar en un paciente, puede ser sentada, de pie o de cúbito ventral, como podemos observar en las imágenes, y se va a marcar los puntos anatómicos, un límite superior que es la cresta ilíaca, un límite inferior el pliegue subglúteo, y en esta se va a dividir en 3 tercios iguales, un tercio superior que va a quedar libre, un tercio medio que va a estar ocupado por el implante y un tercio inferior que se va a dejar libre del implante para respetar una zona de apoyo, que es donde va a estar el isquio, para la posición de cuando se siente el paciente, ¿no? La técnica intramuscular es la que vamos a detallar a continuación por ser la más usada. Esta técnica primero se va a realizar una incisión que va a ir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el inicio del surco interglúteo a 6 o 7 centímetros de la longitud por encima del orificio anal, que también debe estar aislado. La disección de la cavidad donde quedará el implante debe realizarse con un instrumento ROMO para evitar lesiones de vasos y nervios. La disección de la cavidad donde quedará el implante debe realizarse con un instrumento ROMO. Se coloca el implante intramuscular, como podemos observar en la imagen. Después de colocarse el implante, se va a también colocar un drenaje. En la bibliografía nos indican que el músculo por encima del implante mínimamente tiene que tener 2 centímetros de espesor. Después de colocar el implante, se coloca un drenaje de succión que va a salir por la misma incisión y vamos a empezar a suturar por planos, ¿no? El plano muscular, el subcutáneo, la dermis de la fascia presacra, la piel, y en este caso se van a utilizar preferentemente suturas no absorbibles. Después de esto se va a dejar una faja elástica durante 2 semanas después de la cirugía, antibiótico-terapia, los analgésicos y los antiinflamatorios. En el postoperatorio, para movilizar el área quirúrgica y bajar la hinchazón principalmente, se va a usar una ropa elástica por 7 días después de la cirugía y después se puede seguir con el uso de panties de licra por 3 semanas. También va a haber antibiótico-terapia en caso de profiláctica. Se puede usar cefalosporinas de tercera generación. Esto también menciona que es durante y después de la cirugía. También se van a usar antiinflamatorios. El paciente puede sentarse al día siguiente de la cirugía sin apoyarse en la región donde se han colocado principalmente los implantes. Se tiene que acostar de cúbito ventral o lateral durante 2 semanas después de la cirugía. El ejercicio va a iniciarse después de un mes de la cirugía y también se da un tratamiento de ultrasonido convencional ya a partir de la 3ª semana postoperatoria para tratar lo que es el dolor, el edema y prevenir la contractura capsular. En cuanto a las complicaciones, si el implante se ha dado en el espacio subcutáneo, la principal complicación es el seroma, que es la acumulación de líquido por debajo de la piel, próximo a la cicatrización quirúrgica. Esto se puede identificar cuando se observa la salida de un líquido claro transparente por la cicatriz, puede haber hinchazón local, elevación de la piel, también puede haber un dolor en la región de la cicatriz, una piel rojiza o el aumento de la temperatura alrededor de esta. También se puede dar la contractura muscular y la visibilidad de los bordes del implante. En caso se haya colocado en el espacio submuscular, se va a dar más complicaciones de tipo nervioso por la proximidad que existe hacia el nervio ciático. Y en el caso se haya dado en el espacio submuscular, la principal complicación es la movilización del sitio del implante, que el implante se mueva, ¿no? De donde se ha colocado. Perdón, esto tiene que decir en el intramuscular, disculpen. Bien, ahora hablando acerca del implante de muslo y pantorrilla, siguiente por favor. Hay que tener en cuenta que la cirugía plástica ha permitido mejorar numerosos problemas en el contorno corporal con el paso de los años. Y en este sentido, actualmente se han desarrollado nuevas técnicas para el tratamiento de deformidades
sobre todo en las extremidades inferiores, secundarias a poliomielitis, quemaduras, traumatismos y piernas delgadas, que permiten aumentar el perímetro de las piernas y conseguir una mayor armonía corporal. Hay que tener en cuenta que la comprensión psicológica de un paciente con secuelas o traumas es muy importante para evaluar la continuación del tratamiento quirúrgico en el postoperatorio. Siguiente, por favor. Bien, hablando específicamente de la pantorrilla, anatómicamente, la pantorrilla propiamente dicha se localiza en la región media posterior. Dentro de los límites, superiormente se va a encontrar en el hueco popliteo, inferiormente termina en forma de embudo en el tríceps sural, o también conocido como el tendón de Aquiles, y lateralmente va a alcanzar hasta los bordes de la tibia. Dentro de esta tenemos un grupo de músculos principales que son 3. El músculo sóleo, que va a albergar importantes estructuras musculares, la arteria y vena tibiales posteriores, junto con el nervio del mismo nombre. Y ya más abajo va a estar la vena sapien externa y su nervio homónimo. Otro músculo importante es el gastrocnemio medial, que aproximadamente mide 18 centímetros de longitud y cuya parte inferior se localiza a más o menos 5 centímetros del malleolo interno. Y el gastrocnemio lateral, que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y cuya parte inferior se localiza a más o menos 10 centímetros del malleolo externo. Estos 3 músculos van a converger hacia abajo del talón, como ya mencioné, donde van a formar el tendón de Aquiles, o también conocido como el tríceps sural. Siguiente, por favor. En cuanto a la inervación y la inervación de este grupo muscular está dada por el nervio tibial, y la acción común de esta es la estabilización de la pierna sobre el pie y que va a permitir la flexión plantar. El nervio tibial, las arterias tibial posterior y tibular se sitúan en el plano profundo del compartimento posterior, lejos del área de disección subfacial del calcium. Otras estructuras que requieren cuidado especial es la vena sapena menor, que va a ascender entre la cabeza medial y lateral de los gastrocnemios, y el nervio cutáneo sural medial y lateral, que van a transcurrir sobre la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. El implante que se va a colocar en la pantorrilla se coloca bajo la aponeurosis del músculo gastrocnemio medial, preservando siempre una capa muscular delgada. Siguiente, por favor. Y hablando de la anatomía del muslo, esto es el segundo segmento de la extremidad inferior o pelviana, entre la cintura pelviana por arriba y la pierna por abajo. En los músculos del muslo, esto va a estar integrado por 2 grupos musculares que van a comenzar debajo del surco popliteo. Tenemos al grupo superficial y al grupo profundo. El superficial va a estar conformado por el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso y el aductor mayor. Siguiente, por favor. Y dentro del grupo profundo vamos a tener al grupo de músculo aductor mínimo, al corto, largo, al vasto medial y al resto interno. Avanza, por favor. En cuanto a la irrigación del muslo, va a estar dada por las arterias de la región anterior y medial del muslo. Aquí tenemos a la arteria femoral, a la femoral profunda, la circunfleja femoral medial, la femoral lateral y la obturatriz. Siguiente, por favor. En cuanto a la inervación, una estructura importante en esto va a ser el nervio ciático, que sale del músculo piramidal a través de la parte inferior y esta va a discurrir entre los 2 grupos musculares que ya mencioné anteriormente, que este va a llegar a la fosa poplitea y ahí es donde se va a dividir en 2 ramas, en el nervio tibial y en el nervio peroneo común. Y el implante que se va a colocar en esta parte del muslo se coloca en la región posteromedial del muslo por debajo de los siguientes músculos, por debajo del resto interno, del aductor mayor, el semimembranoso y el vasto medial. Siguiente, por favor. Las indicaciones para el implante
muslo y pantorrillas se va a dar más que todo en aquellos pacientes que tengan secuelas de poliomielitis, pie torcido congénito, traumas en general de miembros inferiores, secuelas por quemaduras, o que el paciente solo quiera una intervención puramente estética, o aquellos pacientes que tengan piernas delgadas. Y hablando específicamente de la indicación para implante de muslos, esta es indicada para aquellos pacientes que tengan separación interna de dos muslos, que provoca bastante molestia en el paciente porque se va a ver dos piernas muy arqueadas. Y hablando del implante de pantorrilla, los autores Cuenca y Guerra recientemente han desarrollado una clasificación con 5 tipos de defectos de pantorrillas y que se asocian a una solución quirúrgica para cada uno. Por ejemplo, tenemos la hipoplasia medial, que es la falta de proyección en cara medial de la pantorrilla, donde hay un menor desarrollo de porción medial del músculo gastrocnemio y sólido. También tenemos la hipoplasia lateral, que es por la falta de proyección en cara lateral de pantorrilla, por menor desarrollo lateral también del gastrocnemio y el sólido. La hipoplasia posterior es un desarrollo pobre de vientre de los músculos gastrocnemio y sólido. La hipoplasia tubular es una hipoplasia del músculo sólido, de los gastrocnemios, el peroneo largo, el flexor largo de los dedos, y también va a haber un pobre desarrollo de todos los grupos musculares posteriores. Y también está indicada para aquella deformidad congénita o adquirida que va a implicar una hipoplasia de las pantorrillas. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto hablando de los materiales, los implantes que se van a utilizar en esta cirugía son de tipo de prótesis de gel de silicona, que van a presentar una base superior de forma triangular, que va a simular la forma de los músculos de la extremidad inferior. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay dos tipos de prótesis, las asimétricas o las simétricas. Las simétricas han sido diseñadas por el doctor Lichtenstein y estas permiten el uso de más de un implante hasta alcanzar el relieve deseado. Y otro tipo son las asimétricas, que han sido diseñadas por el doctor Montellano, y estas se utilizan para aproximarse más a la anatomía de la región, lo que va a hacer innecesario el uso de más de un implante. Para la pantorrilla, el implante que ideal es el que tiene dimensiones que varían de 14, 18 y 22 centímetros de largo, 4 a 6 de ancho y 2 a 3 de altura. Y para el muslo es la prótesis del mismo formato, o sea, prótesis de gel de silicona, pero ya también con dimensiones un poco mayores, ya que el muslo es un poco más ancho y más grande. Estas van a mantener el mismo largo y van a ganar en longitud, van a variar entre 6 a 8 centímetros y 3 a 4 de altura. Pero en este tipo de implantes para muslo presentan una pequeña bolsa guía, que esto va a servir al cirujano para que lo ayude a la colocación del implante hasta la parte inferior de la bolsa previamente confeccionada. Siguiente, por favor. Y los instrumentos que se usan en esta cirugía, los instrumentos de inserción tienen el extremo ancho y ramo. El ramo va a ser para que la cirugía sea un poco menos traumática, y el tamaño va a variar entre 25 y 30 centímetros de longitud. Y también para estas técnicas se van a utilizar retractores como el tipo ancho de L y el de fino quieto o fino cheto. También se destaca en casos más severos de atrofias o hipertrofias el uso previo de los expansores cutáneos de pierna. Siguiente, por favor. Hablando del preoperatorio en sí, y específicamente en la pantorrilla, lo que primero tenemos que hacer es hacer el marcaje de las líneas de incisión y regiones susceptibles de despegamiento. Esto se va a hacer con el paciente en bifenestración, en senestación y en decúbito supino. Es donde se van a delimitar los bordes laterales del gastrocnemio, y también se va a marcar una incisión a 10 centímetros de distancia por encima del malleolo interno, como se ve en la imagen de la derecha, y superficialmente una incisión en zigzag de 3 centímetros por encima de la fosa poplitea. Siguiente, por favor.
Y hablando del preoperatorio del muslo, la marcación también se va a hacer con el paciente en bifenestración y en decúbito supino. Y la marcación se hace en la región postero-interna del muslo hasta aproximadamente 5 a 8 centímetros por encima de la rodilla. Siguiente, por favor. Hablando específicamente del implante de la pantorrilla, el intraoperatorio, la cirugía se va a llevar a cabo con el paciente en decúbito supino y con anestesia epidural o general. Y en algunos casos va a ser bajo anestesia local con sedación ligera y también siempre en presencia de un anestesista. Después de haber y aquí no hay que olvidar siempre la técnica aséptica adecuada. Ya después de la infiltración de las áreas marcadas, se va a practicar una incisión de 3 centímetros de longitud en la fosa poplitea. Siguiente, por favor. Y esto se continúa la incisión en el tejido subcutáneo y en la aponeurosis del gastrocnemio medial. Y después se va a llevar a cabo el despegamiento hasta 2 centímetros por debajo de la incisión inicial. La incisión cutánea y la de la aponeurosis van a ser de la misma longitud. Siguiente, por favor. Posteriormente se va a continuar la incisión en la capa subaponeurótica o supramuscular con el objetivo de facilitar la introducción de la punta de la herramienta de disección en la región posterior de la pierna y hacia los bordes lateral y distal de las áreas previamente marcadas. También es imprescindible preservar una capa fina muscular en la región despegada, ya que esto nos va a servir de objetivo de evitar cualquier daño de la aponeurosis. Y también se ha de tener cuidado de no dañar las estructuras neuromusculares de la región poplitea. Y como ya mencioné, gracias a los instrumentos ROMOS que se utilizan en esta cirugía, la disección va a resultar menos traumática y va a haber hemorragias apenas significativas. Siguiente, por favor. Después se va a insertar los implantes mediante deslizamiento, como pueden apreciar en la imagen, de los mismos en las bolsas creadas a través de una guía fija en su extremo distal. Y esto va a facilitar el desplazamiento hasta la parte inferior de las bolsas. Y ya por último se cierra la herida quirúrgica en 3 capas. Primero la aponeurosis, el tejido subcutáneo y la dermis. Y por último se van a colocar sobre la herida capas de esparadrapo microporoso y también se van a utilizar medias de compresión elástica. Siguiente, por favor. Y hablando del intraoperatorio en cuanto al implante de muslo, el acceso se va a producir a través del pliegue glúteo, como pueden ver en la imagen A, colocando el implante entre el resto interno, el aductor mayor, el vasto medial y una pequeña porción de semimembranosa. La hemostasia se va a realizar de forma superficial en capas subcutáneas superiores, porque también la hemorragia va a ser mínima. Y como en la técnica de implante de la pantorrilla, se va a hacer por deslizamiento y al final también el cierre de la herida en 2 capas, utilizando suturas subcutáneas e intradérmicas. Y aquí también se va a necesitar la compresión elástica. Siguiente, por favor. En cuanto a la atención postoperatoria de ambas cirugías, ya sea el implante de pantorrillas y de muslo, el ingreso hospitalario va a ser durante 24 horas. Y específicamente hablando del implante de pantorrilla, el paciente debe permanecer en decúbito supino con ligera elevación de las piernas, evitando el contacto directo de la pantorrilla con la cama. Ya la deambulación se va a permitir transcurridas las 48 horas. También es necesario, como ya mencioné, vendajes compresivos sobre las incisiones aproximadamente por 3 semanas. Se debe aplicar compresión suave en los muslos y la parte alta de los talones 5 centímetros durante 30 días. También es importante los antibióticos por 7 días y antiinflamatorios y analgésicos por 10 días. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones en ambas cirugías, tenemos a las inmediatas y las tardías. En cuanto a las inmediatas, tenemos la dehiscencia de la cicatriz, la necrosis en la línea de la incisión. El seroma que, según la literatura que saqué, es una de las complicaciones más frecuentes en las 2 primeras semanas después de la operación.
Y existe gran variabilidad en las tasas reportadas en la literatura, que varían de un 21.4% a un 2% en las series más extensas. Otras complicaciones inmediatas son los hematomas, y dentro de las tardías tenemos a la asimetría o una infección en menos de 1% de la prótesis, que haya migración de la prótesis en alrededor de un 4% de los casos y contractura capsular en un 3% de las prótesis colocadas, lo que va a llevar a la retirada del implante. También puede que haya una complicación tardía como cicatrices hipertróficas y queloides. Siguiente, por favor. Y así es como podemos ver el preoperatorio de un paciente y el postoperatorio ya con los implantes puestos. Siguiente, por favor. Aquí es lo mismo en el muslo. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. A continuación voy a presentar un video que explica un poco también cómo es la cirugía del implante de pantorrilla. Bueno, estamos a punto de iniciar la cirugía. Como ustedes aprecian a la paciente, ella está en el cuello ventral, es decir, boca abajo, y está expuesta a la zona de la pantorrilla. Disfrutando la pantorrilla, pueden ustedes apreciar que existe carencia, o al menos necesita volumen en la zona medial de la pantorrilla, y es donde vamos a colocar los implantes. En esta paciente tiene un contorno lateral en la pierna, solamente trata el contorno medial. Existen muchas maneras de hacer esto, unas seguras y otras que no son seguras. Y dentro de las seguras está la inyección de grasa, pero las técnicas existen varias sesiones. Mientras que los implantes de pantorrilla es una cirugía única de resultados prontos y de recuperación muy pronta. Por lo general, el paciente no expresa mucho dolor, a la semana está haciendo sus actividades normales, como el trabajo, no se le exige hacer ejercicio hasta las 4 semanas aproximadamente. Bueno, estamos listos, vamos a continuar. En este momento vamos a mostrar el implante, que es un implante de tipo asimétrico. Es un implante de 25 centímetros cúbicos. Y es un implante en el cual la parte superior tiene más anchura y la parte más distal, la que va para los pies, es más delgada. La proyección es de 2.4 centímetros es suficiente para la paciente. Hay pacientes que requieren implantes más grandes o implantes más largos. Sin embargo, la paciente actualmente requiere un alto volumen, según lo que calculo, y va a este nivel. Ya después de introducir el implante, vamos a hacer la comparación con la otra pierna para que ustedes aprecien la diferencia. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en este momento hemos finalizado
finalizado un lado de la cirugía, de la pierna izquierda, ya está el implante colocado, y ustedes aprecian en estado operativo de este lado, además incrementado la carga interna. Pero cuando pongamos los dos implantes, vamos a hacer otro comparativo. En este momento hemos finalizado la cirugía. Como se aprecia en este lado, ya tenemos el contorno interno que estábamos buscando. Igual en este lado. Si vemos ambas piernas, ya se aprecia que tiene mejor contorno interno. En las primeras tomas, ustedes van a apreciar que eso está casi plano, pero en este momento ya existe mayor volumen. Bueno, la cirugía se realizó con éxito. El paciente pasa a su habitación, se queda hospitalizado un día, posteriormente sale caminando, se le pide un descanso relativo una semana, luego puede hacer sus actividades físicas de ejercicio a las 4 semanas. Esta es una cirugía de pronta recuperación, de resultados bastante rápidos y sobre todo que es muy segura. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Doctor, buenas noches. Bueno, en primer lugar, hablemos de lo que es la liposucción. Lo que ha explicado su compañera me parece bastante bueno, interesante, muy adecuado. Solo que me hubiera gustado que hubiera hablado mejor de un poco más de lo que es la lipotransferencia y la lipotransferencia y los lugares donde se puede hacer todo lipotransferencia. Bueno, la liposucción, como lo ha dicho muy bien su compañera, es la extracción de la grasa, ¿no? Y principalmente se hace en la zona abdominal y en zona circunferencial torácica. Aunque también se hace liposucción en zona de brazos, en muslos, y liposucción hasta de glúteos, liposucción de papada, liposucción de mejilla. O sea, la liposucción se puede hacer literalmente en cualquier parte del cuerpo, excepto, o no sé si podrá hacerse, en dedos, en mano y en nariz. Pero en casi toda orejas, ¿no? Casi toda, cualquier parte del cuerpo se puede susceptible de hacer liposucción. Segundo, con respecto a lo que es la lipotransferencia, actualmente ya se está hablando de la tercera generación de lipotransferencias. Eso significa que, bueno, antes se habló bastante, y me imagino que ustedes habrán escuchado lo que es la lipomarcación. Lipomarcación 3D, liposucción 3D, o HD, ¿no? High Definition. Pero definitivamente son liposucciones en lo que se trata de demarcar el músculo. Dentro del músculo que se quiere demarcar es el músculo, los músculos rectos, los músculos oblicuos, y en la parte posterior los músculos paravertebrales, principalmente. Pero esta nueva generación de liposucción HD ya no hace una demarcación solo de los músculos, aprovechando que hay la unión entre dos fascias musculares, crean una ligera depresión, y haciendo una sobrelipo sobre esa ligera depresión, marca el músculo, sino que ahora hacemos el injerto graso dentro del estuche muscular. ¿Qué conseguimos con esto? Si hacemos el injerto graso dentro del estuche muscular, logramos que el músculo crezca
o bueno, todo el músculo y el estuche muscular crezca, dando la impresión de aumento del músculo, lo cual actualmente le decimos una voluminización o una liposucción volumétrica. Entonces, aumentamos el tamaño, pseudo aumentamos el tamaño del músculo porque lo que aumentamos es el volumen del estuche con grasa y eso nos da una mayor y mejor, eh, visión muscular y nos da una mejor apariencia aún. Entonces, bueno, les voy a compartir unos cuantos videos, bueno, unas cuantas imágenes más o menos para que se den cuenta a lo que podemos llegar. Ujú. Entonces tenemos, por ejemplo, un paciente en que le hemos hecho su lipo. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos antes de la cirugía, tenemos un músculo pectoral moderado y unos músculos rectos no muy marcados. Después de la cirugía, no solo fíjense en cómo están los músculos rectos, sino fíjense cómo están los músculos pectorales, el músculo pectoral, cómo lo hemos voluminizado. Hemos aumentado el volumen del músculo pectoral, dándole una apariencia de mayor fortaleza o mayor musculatura. Vemos este músculo o este paciente, ven cómo la musculatura de la espalda, tanto músculo del deltoides, el trapecio, están ligeramente marcados, pero miren lo que hemos hecho. Aquí hemos hecho una sobremarcación y vemos ahí la gran diferencia de marcación entre uno y el otro. Entonces, esta es la siguiente generación de voluminización 3D. Ven cómo parece que ha crecido bastante el músculo. Ahí ven que el músculo parece que ha crecido bastante, ha voluminizado, pero lo que hemos hecho es introducir grasa en el estuche muscular. Entonces, el paciente, muchos creen que, uy, no, simplemente le han puesto grasa por encima y han hecho tallado y van a pensar que cuando toquen esa zona se va a hundir como si fuera un bizcocho y se va a delatar que no es músculo. Entonces, con esta técnica lo que hemos conseguido o que vamos a conseguir es que cuando cualquier persona toque la zona, va a tocar músculo, o sea, va a tocar fascia y no va a tocar nada de grasa. Entonces, eso es lo que se está haciendo en última generación de lo que es voluminización. Ven aquí cómo es, cómo estaba y acá cómo hemos voluminizado. Deltoides, hemos voluminizado el trapecio. Esta voluminización también, uno piensa aquí que va a apretar y va a agarrar grasa ahí. Y lo que pasa realmente es que cuando vas a querer apretar, no vas a encontrar más que piel, porque la grasa está debajo de la fascia muscular, lo cual no puedes apretar. ¿Correcto? Bueno, me hubiera gustado que hable un poquito más de lipotransferencia, pero bueno,
Esa es una parte, es lo último que se está haciendo con respecto a lo que es lipotransferencia. Ahora, con respecto a lo que es el implante de mamas. Bueno, el implante de mamas es bastante ya común, hace mucho tiempo que se hace, es la segunda cirugía más común después de la liposucción. Lo que tienen que tomar en cuenta es, bueno, cuando su compañera habló de la implante de mamas de modo, las que son ovaladas o formas anatómicas y las formas redondas, actualmente ya se ha descartado una diferencia entre lo uno y lo otro. En Estados Unidos propagaban o hablaban mucho o excesivo de que la anatómica era mejor forma, mejor acabado, más bonito, todo eso. Pero definitivamente y actualmente ya se ha descartado eso. Hubo un estudio en el cual cogieron aproximadamente unas 20 pacientes con anatómicas y 20 pacientes con redondas, ya posoperadas, y fueron presentadas a un grupo de cirujanos plásticos más reconocido en Estados Unidos. Y para que opinen si la paciente que están viendo con el implante de mamas era anatómico o era un implante redondo. Entonces, cuando se hizo todo el estudio y cuando dieron los resultados, se dieron cuenta, o bueno, el resultado salió que el 50% se equivocaba en opinar. El 50% de pacientes se equivocaba en decir si era anatómica o si era redonda. La conclusión del estudio era, al final de cuentas, no había mayor diferencia entre una anatómica y una redonda. Ahora, con respecto a lo que es una técnica quirúrgica, el problema es que la anatómica corre riesgo de voltearse hacia un lado, en oblicuo o hacia otro lado, y nos cambia totalmente la forma de la mama. A diferencia de la redonda, que no se puede voltear de ninguna manera. Con respecto ahora a lo que son las incisiones. Bueno, su compañera mencionó que la incisión podía ser axilar, periareolar, submamaria y umbilical. Pero no llegó a aclarar por qué esa incisión umbilical. La incisión umbilical fue creada principalmente en Estados Unidos. ¿Y fue por qué? Porque antes, hace digamos ya unos 30 años, Estados Unidos declaró que las prótesis rellenas de silicona podían producir tumores, están relacionados a tumores. Entonces lo prohibieron en Estados Unidos. A cosa contraria, en Europa dijeron que es falso, no es verdad, y no hicieron la prohibición en Europa. Por lo tanto, en Estados Unidos se empezaron a crear diferentes tipos de rellenos, y la más fácil fue de solución salina. Cuando se hicieron los rellenos de solución salina, entonces simplemente lo que hacen es la bolsa vacía con un tubito que los conectaba a la bolsa vacía y con un infiltrador. Entonces meten la bolsa vacía y los llenaban de agua. Entonces por eso es que era fácil colocarlos a través del ombligo, como si fuera una cirugía endoscópica, y llevaban a la mama y colocaban. El problema es que la consistencia es muy mala, no se sentían naturales y se enfriaban muy fácilmente. Por lo tanto, eran muy incómodas y realmente poco anatómicas. Ya después de 15 años que Estados Unidos estuvo diciendo que producía cáncer o producía tumores, admitió que se equivocaron y empezaron a utilizar las prótesis ya mamarias normales. Y ahí es cuando crearon las prótesis anatómicas, como siempre tratando de tomar cierto grado de ser los que están a la vanguardia de la tecnología. Pero ya se descubrieron muchas cosas que no son válidas. Con respecto a la incisión, personalmente yo prefiero la periareolar que la submamaria. La submamaria es una incisión muy fácil, pero lastimosamente la cicatriz es muy fea. Dicen que sí se disimula, que queda bonito. No, es fea. Siempre queda una huella. Imagínense las chicas que se ponen un implante de mamas, les queda bastante bien, bastante natural. Se ponen un bikini porque lógicamente se quieren lucir.
se echan a tomar sol y con eso las mamas se suben y muestran el surco submamario. Y al mostrar el surco submamario se ven las dos cortes. Horrible, terrible. En cambio, cuando es el corte periareolar, sí, es técnicamente más difícil, más dificultoso la colocación, tanto como la disección, como el abrir el espacio y como la introducción también de la prótesis. Pero la cicatriz es invisible, salvo el usuario que se dé cuenta de la cicatriz. Caso contrario, nadie se da cuenta de la cicatriz. Esa es la gran diferencia con respecto a la incisión. Personalmente, yo estoy muy de acuerdo con la incisión periareolar y no estoy de acuerdo con la incisión submamaria. Tercero, ubicación de la prótesis. Han hablado de la ubicación submamaria, subfacial y la ubicación biplanar y la ubicación subglandular. Uno de los grandes problemas de la colocación submuscular es que el músculo al contraerse también comprime la prótesis y produce un movimiento anormal de la prótesis, evidenciándose un movimiento lateralizado que es incómodo en algunos pacientes que tienen esta prótesis submuscular. Personalmente también soy de la idea de colocar en el subglandular, no en el submuscular. Segundo, no me gusta el acabado final porque pareciera que la mama parte de la región subclavicular, recién de la clavícula, o sea, desde muy arriba ya está partiendo la mama. Como está levantando el músculo, entonces el músculo también se levanta hasta ese sector. Entonces no se ve muy natural. Personalmente les hablo eso, ¿no? Personalmente no lo veo muy natural una prótesis submuscular. Sé que es preferida por muchos, pero ¿por qué es preferida por muchos? Por la teoría de la contractura capsular, que no habló su compañera, que es una de las causas de cambio de prótesis. Bueno, pero eso son preferencias. Mi preferencia es subglandular, también porque da una mejor proyección hacia adelante. En cambio, la submuscular, hacer el músculo, comprime la prótesis y no da una adecuada proyección hacia adelante. Pero bueno, son cuestión de gustos. ¿Ya? Ahora, con respecto al implante glúteo. Con respecto al implante glúteo, realmente me hubiera gustado que hubieran explicado la técnica quirúrgica del implante glúteo. Han explicado muy bien la anatomía. Me parece que se han excedido un poquito en la anatomía porque lo que queríamos más que todo es entender lo que es el glúteo mayor, glúteo menor y glúteo medio, nada más. Pero bueno, un buen repaso anatómico con respecto a todas las referencias que tenemos en esa zona. ¿Ya? La técnica quirúrgica es relativamente sencilla. Actualmente, más del 90% de las prótesis glúteas son intramuscular. Ya no se usa la subfacial, porque diga la subcutánea o suprafacial. ¿Por qué? Porque en el tiempo va cayendo y se va formando dos pelotas que se caen del glúteo. Terrible. Ya no se usa mucho la submuscular debajo del músculo glúteo porque lastimosamente tenemos cerca el nervio ciático y ahí puede haber una lesión o compresión severa del nervio ciático y producir dolor crónico. Ya no se usa tampoco mucho la subfacial porque la subfacial es, entre comillas, fácilmente es una subfascio subcutánea, porque en muchas ocasiones rompen la fascia y acuérdense en algo muy interesante, la fascia muscular no es distensible, no es elástica. Entonces, ¿cómo pueden colocar algo, aumentarla de volumen en una fascia que no es elástica? No lo veo muy lógico. Pero bueno, hay muchos que reportan la técnica subfacial. Personalmente no creo en la técnica subfacial. En la que sí creo en la técnica intramuscular.
que personalmente me parece la más segura, menos dañina y la que tiene efectos mucho más adecuados y más duraderos. Pero sí, eso sí, me hubiera gustado que muestren o describan la técnica quirúrgica de la intramuscular. Ahora vámonos finalmente a lo que son muslo y pantorrilla. También, realmente los implantes de muslo y pantorrilla son extremadamente sencillos, realmente muy fáciles. Cuando los aprendes, la cirugía te puede durar 20 minutos, 30 minutos como máximo, los dos implantes, a ambos lados. Ahora, estos implantes, tanto de muslo como de pantorrillas, están dirigidos principalmente a cerrar la apertura anormal que se ve en los muslos o en las pantorrillas al ponernos de firmes. Se le denomina a estos muslos que parece de vaquero o que le da la pierna arqueada, y esa pierna arqueada nos da la impresión de que es muy adelgazada. Por lo tanto, los implantes del glúteo, de muslo y de pantorrillas están dirigidos a cerrar esa brecha. ¿Ya? No es tanto a darle un gran volumen a la pantorrilla, sino es a tratar de cerrar esa brecha. Y al cerrar esa brecha, sí, da la impresión que mejora. ¿Ya? Finalmente, con estas técnicas nuevas que están teniéndose de la inyección grasa dentro del paquete muscular subfacial o intrafacial, tenemos que ya se están dando cirugías de aumento del volumen del muslo. Literalmente, ahora sí, podemos hablar de un aumento del muslo inyectando grasa en el músculo, en los fastos, tanto interno como externo. Y aumentamos el volumen del muslo. Antes no hablábamos de eso, no hablábamos de un aumento real del muslo, solo del cierre de la apertura. Pero actualmente ya estamos hablando de injerto graso dentro de la cápsula muscular facial del vasto interno, vasto externo. Con eso damos una voluminización del muslo. Y en pantorrilla, también, a nivel del paquete facial de los gemelos, podemos inyectar grasa y darle una mejor consistencia al muslo. Antes la grasa la colocábamos suprafacial, pero se moría fácilmente, tanto en muslo como en pantorrillas. Actualmente ya no. Con la técnica de utilización intramuscular mejoran nuestros acabados. Listo, muchachos. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Están despiertos, ¿no? No me asusten. Sí, doctor. Sí, doctor, estamos presentes. Ah, despierten, despierten. Ok, ¿alguna duda? No, doctor, todo claro. Perfecto. Entonces, ya nos vemos el próximo martes. Ya voy a coordinar con sus delegadas para tratar que la próxima semana ya terminemos con todo lo que son las clases y se puedan preparar para su examen, ¿correcto? Sí, doctor, está bien. Perfecto. Entonces, cuídense, suerte, diviértanse y pongan presente.